En este panel vamos a conocer la infraestructura del futuro, así como el crecimiento sostenible en educación, transporte, energía y logística. Nos acompañan panelistas de lujo. Esta tarde nos acompaña Raúl Martínez Solares Piña, quien es director general de Fibra Educa. Bienvenido. Gracias. Carlos Tapia, CEO de Balam Energy. Bienvenido. Gracias. Ana Karen Mora, directora de Sostenibilidad de Fibra 1 y co-chair del Comité de Sustentabilidad de AMEFibra. Bienvenida. También nos acompaña Jesús Padilla Centeno, quien es director general de Grupo CISA. Bienvenido. Y quien fungirá como moderadora es Adriana Lobo, quien es vicepresidenta del World Resources Institute Global, WRI. Bienvenida. Dando inicio, cedo la palabra a la moderadora Adriana Lobo. Buenos días a todos. Un gusto estar por acá. Un tema que es uno de los temas que son de los más importantes de esos tiempos. Cualquier plan de sostenibilidad queda corto si no tenemos el financiamiento adecuado. Cuando uno sale de Climate Week, de todos los eventos, el tema de finanzas cada vez es el tema más central. ¿Cuál es la visión de futuro? ¿Cuáles son los retos que vamos a tener que enfrentar? ¿Y cuál es el financiamiento con lo que vamos a hacer frente? Aquí tenemos un panel realmente espectacular. Vamos a hablar de varios sectores y vamos a hacer dos rondas. En la primera ronda vamos a estar preguntando un poco sobre la visión de cada uno de los subsectores y en la segunda vamos a hablar de cuáles son los grandes retos y oportunidades de cada uno de los sectores. Entonces vamos a empezar con Raúl Martínez en Fibra Educa. ¿Cuáles son las características de sostenibilidad que debe cumplir con hoy la infraestructura educativa, Raúl? ¿Y cuál es tu visión de futuro sobre la infraestructura de educación media superior en México? Claro, primero es importante dar un contexto al reto que representa la educación en México. En primer lugar, es un lugar común decirlo, pero hay muchísima evidencia que la educación es un factor fundamental de movilidad social, de crecimiento económico. Hay cualquier cantidad de premios Nobel de Economía, como Angus Deaton, como Esther Duflo, que hablan del tema de la importancia de la educación. Entonces, esto nos remite a lo fundamental que es construir infraestructura educativa que permita la atención de la población. En segundo lugar, también es importante en este sentido, es recordar que México ha venido creciendo en la participación de la educación superior, pero particularmente el reto representa a los deciles de hogares de menor ingreso. Y en ese sentido, las características de la infraestructura más importantes tienen que estar orientadas a satisfacer esos deciles, de menor ingreso de la población, que tienen características particulares y que necesitan una educación que sea de calidad, que les permita insertarse al mercado laboral. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que necesitas? Es una infraestructura que atienda los requerimientos de los mercados laborales locales, que entienda la dinámica de los mercados laborales locales. Y, por ejemplo, hoy lo que vemos con temas como nearshoring, que si bien no va a ser del tamaño que estimábamos hace 12 meses, sí es una inversión muy importante. Y los inversionistas que están llegando a ciertas regiones, estos nuevos hubs industriales, exigen agua, exigen luz, pero exigen también formación de capital humano. Es un reto muy importante formar profesionales de distintos niveles de educación técnica, por ejemplo, un poco el modelo alemán de educación vocacional dual, y esto implica, insisto, infraestructuras particulares, una infraestructura que responda a los derechos ambientales. El sector educativo no es un sector que por sí mismo tenga una huella de carbono muy importante, pero sin embargo necesita temas como la sostenibilidad de la parte de alimentación de energía eléctrica. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan muy agresivo de sustitución de energías fósiles por energías limpias a través de la instalación de paneles fotovoltaicos, porque eso permita que en contextos futuros, donde temas como el estrés hídrico afecten la posibilidad de operación de las instalaciones educativas, de esta manera asegurarse la continuación de los servicios educativos. Otro tema muy importante en este sentido es que lo que tienes como una dimensión fundamental es entender el cambio demográfico que se está dando en materia educativa. Va a haber una presión muy importante por prestación de servicios educativos derivado de dos factores. Uno, en México, a diferencia del resto de América Latina, el jugador fundamental en la educación superior es el Estado.
pero esta participación se ha venido reduciendo de niveles, digamos, cercanos al 72, 73% hace 30 años. Hoy este nivel es como del 60% de participación y el Estado se ha retraído en términos de la inversión, particularmente en la educación superior. Atiende con mucha infraestructura de educación básica y secundaria, pero no en educación superior. Entonces el reto es la construcción de una infraestructura adecuada para la prestación de servicios educativos. Y esto tiene a su vez una dimensión adicional. Se habla mucho de la presencia de la educación digital como una alternativa de crecimiento. Países como México enfrentan serios problemas porque tenemos, en primer lugar, un gap digital brutal. En la pandemia, el INEGI hizo una encuesta y encontró que de todos los alumnos que mandamos de manera obligatoria en línea, el 65% su único recurso para tomar clases en línea era un teléfono celular viejo. Entonces, este gap digital hace que los deciles de ingreso, de menor nivel de ingreso, no tengan ni el ancho de banda, ni las capacidades en sus casas, ni los equipos necesarios para atender esta educación. Y en segundo lugar, hay un cambio en la dinámica del tipo de carreras que se están estudiando. México, por ejemplo, está enfrentando un crecimiento muy importante de carreras relacionadas con ciencias de la salud. Hoy se están dando fenómenos muy extraños, donde, por ejemplo, en la frontera tenemos hubs de prestación de servicios dentales hasta a norteamericanos. Lo mismo en Ciudad Juárez que en ciudades muy pequeñas como Paloma, Chihuahua. Y esto implica que las carreras o los estudios de ciencias de la salud, esos no se aprenden en línea. Ninguno de ustedes quisiera un cirujano que lo operara que aprendió online, ¿no? Entonces, ese tipo de carreras requieren una infraestructura especializada y ese tema es fundamental. Y al mismo tiempo, finalmente, necesitamos recordar que el tema de sostenibilidad abarca más factores y uno de los factores muy importantes es el tema de género. La educación es un gran ecualizador en materia de género porque permite que las mujeres accedan a una educación superior que mejora sensiblemente el acceso a mejores salarios. Una parte importante del gap salarial se resuelve a través de educación. Entonces, toda la infraestructura que responda a una dinámica de crecimiento muy acelerada, que tenga capacidades para atender a los sectores de menor ingreso, y por último, que reconozca el papel fundamental que tiene que tener el sector privado en México en la expansión de esta infraestructura para el futuro. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Fíjate que tocaste temas súper importantes. Uno, sostenibilidad vista de los tres ángulos clásicos de la sostenibilidad, el social, el económico y el ambiental, y los tres en su complemento. Segundo, el tema del acceso a los servicios digitales, que con la entrada de la inteligencia artificial va a aumentar todavía más la brecha. O sea, un país en que haya mayor penetración de infraestructura digital va a empezar a tener un desempeño cada vez más diferente a uno que no lo tiene. Y dentro de eso, sí, hablar de cómo es esa educación del futuro. Mi hija sí empezó clases de medicina en línea y sí me tocaba a mí ser el muñeco del juego. Entonces, muy simpático tu colocación y muy cercana a mi corazón. Pues bueno, después de ver un poco la visión para el sector educativo, Ana Karen, vamos a hablar un poco sobre infraestructura industrial para logística y almacenamiento. La misma pregunta en términos de cuál es la oportunidad para crecer de manera sostenible. Ana Karen, siendo de Fibra 1. Gracias, Adriana. Todo lo que dijo Raúl y unas cositas más. O sea, creo que cuando hablamos de la infraestructura del futuro, pues el panel completo nos queda corto, ¿no? Pero tratando de hablar por encimita, yo separaría primero los sectores comercial y de oficinas y por otro lado el industrial, ¿no? En Fibra 1 definitivamente vemos los desarrollos de usos mixtos como el futuro, al menos para ciudades como la Ciudad de México, en los que el crecimiento se mantiene, ¿no? Que es las predicciones que nosotros tenemos en la empresa es que la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey no van a decrecer, al contrario. Entonces ahí creemos que los desarrollos de usos mixtos son la solución que hoy es más sostenible. Es desde la parte ambiental, social y financiera. Para llevar energía, agua a un desarrollo de usos mixtos es muchísimo más eficiente hacerlo para 1,000 personas en un solo edificio que para 20 casas que estén ocupando la misma huella de terreno, digamos. Entonces, definitivamente creo que ahí pues nosotros le hemos apostado
nuestros últimos desarrollos, Samara en Santa Fe, Samara Satélite y Mítica, que es bastante emblemático, se han enfocado pues en llevar esto. También uno de los retos más importantes para los que operamos infraestructura es la gestión de residuos. Y a la hora de tener todo consolidado, digamos, en una menor huella de terreno, nos permite buscar soluciones y generar soluciones más eficientes que en otros espacios, porque tenemos centros comerciales que son, digamos que con una gran mancha, no sé, en Chihuahua y demás. Incluso, aunque es un solo centro comercial, la solución es mucho más compleja. Entonces, bueno, eso para estos sectores. Y para el sector industrial, y voy a retomar lo que decía Raúl, las nuevas naves que se están construyendo en el grupo, bueno, aquí sí quiero aclarar, Fibra 1 no construye, pero hemos invertido en vehículos que son los que construyeron los desarrollos que les comenté, ¿no? Pero nosotros directamente no construimos. Entonces, las naves industriales que se están construyendo, digamos que en las empresas del grupo, lo que estamos viendo es que las nuevas empresas que vienen a México están en dos sectores. Farmacéutico, ¿no? Estados Unidos le ha pedido a México que entre al sector farmacéutico para sustituir, digamos, un poco lo que quiere quitarle a China, y el de semiconductores. Semiconductores específicamente toda la región de Jalisco y un poquito hacia el Bajío, pero bueno, Jalisco es como el hub para semiconductores. Entonces, por el perfil de estas empresas que nos están solicitando nuevos espacios, y aquí estoy hablando solo de las nuevas empresas que están llegando, son muchísimo más tecnologizadas y robotizadas. Entonces, son naves industriales que requieren alturas mayores, y eso significa que ya puedes tener una mejor ventilación también, natural, pero también ya no, digamos, creo que vamos a empezar a dejar de ver estos parques industriales que estaban en las afueras de las ciudades y cada vez van a ser mucho más urbanos. Entonces, tenemos nosotros que empezar a envisionar un esquema de parque industrial integrado con la comunidad y además ponerle, digo, hoy tenemos cláusulas verdes en los contratos, pero ponerle muchísimos más candados a estas empresas que vienen a operar y construir, pues de manufactura, ¿no? Que vienen a hacer sus productos a México, porque sin duda que van a ser muchísimo más intensivos en energía. Y aquí es donde quería hablar de paneles solares, porque durante muchísimos años todos hemos pensado en, claro, infraestructura sostenible, panel solar, ¿no? Y de pronto hay un techo verde. Pero los paneles solares hoy, con la limitación que tenemos en la ley, en las partes de naves industriales tenemos las de manufactura, que es donde se hacen los productos, y tienes las pesadas, que pensemos en una automotriz, las ligeras, que a lo mejor nada más es una línea de ensamblaje, y luego tienes las naves industriales de logística. En su mayoría nosotros tenemos 90% logístico. La logística es la que menos energía necesita, las otras son mucho más intensivas. Pero incluso en logística, poniendo paneles solares y con el tope que tenemos en la regulación, hay inquilinos a los que no les estamos dando ni el 5 o 6% de la energía que necesitan. Entonces, los paneles solares hoy por hoy no son una solución real para el crecimiento económico que queremos tener como país. Y ahí es un poco donde empieza a haber como esta, ¿cómo se dice? Pues sí, conflicto de interés entre queremos crecer como país, lo queremos hacer sostenible, pero necesitamos sin duda invertir en infraestructura de energía, ¿no? Quizá más parques solares, porque los paneles arriba de las naves no son suficientes, quizá más hidroeléctricas en el país, y tienen que ser soluciones de gran escala, porque si no, no nos vamos a dar abasto, y si no hacemos eso, entonces no vamos a crecer como país lo que queremos crecer. Esas son un poco de... Sí, muy importante, Ana Karen. Mucho de lo que venimos escuchando en los foros internacionales exactamente por eso. Primero es un crecimiento de electrificación de gran escala. El mundo está en una carrera por electrificación.
enorme. La inteligencia artificial va a exigir una electrificación de gran escala y muy rápido. Nuestra regulación estando completamente, yo diría, incompatible con la necesidad que tenemos y con la claridad de que tenemos que salir de los combustibles fósiles por el destino del planeta, ¿no? Si bien hay embates y hay preguntas sobre el tema, es muy claro que no hay una competencia diferente. La inteligencia artificial viene a traer un nuevo necesidad de energía en una escala que no hemos visto antes. Y sin embargo, los países que no estén en esa carrera van a tener problemas, inclusive, decimos, de seguridad nacional. Entonces, ahí tocaste un tema muy importante. Hay inclusive nuevos modelos de que si vas a poner un gran centro, cómo traes energía y hacer el negocio conjunto. Entonces, muy interesante y muy importante estar viendo quiénes estamos para poder ser competitivos en el mercado del futuro. Pues ahora contigo, Jesús, que viene, y sí estamos hablando un poco los sectores que tocó Raúl, ¿no? Que vamos hablando de qué es la educación, el capital humano, cómo necesitamos las construcciones y la energía, y el otro que define mucho la competitividad es el transporte. Jesús, cuéntanos un poco exactamente sobre tu futuro del transporte de las ciudades inteligentes. Bueno, muchas gracias. Felicito este foro tan importante. Normalmente se dice que donde está la prioridad está el presupuesto, pero solo se dice. Me da mucho gusto estar aquí en un foro donde hay mayoritariamente mujeres, porque siempre nos reclaman que no están, pero créanme que siempre se les invita. Y también digo que hay que tener cuidado porque las mujeres son la mitad de la población, pero si todavía tuviéramos la tentación de algo, son la mamá de la otra mitad, así es que mejor hay que llevársela bien. En materia de transporte, ¿cómo atender o mitigar las partes negativas del transporte público, que tienen que ver con impactos ambientales, sociales y económicos? Adriana nos conoce muy bien porque nos dio mentoría para el nacimiento de la línea 1 de Metrobús, la línea de Insurgentes, que sentó las bases de muchas de las acciones que ahora se viven en el país. A mí no es muy fácil hablar de este tema y precisamente empecé diciendo pues dónde está la importancia, dónde está el interés, dónde está la urgencia, hay que ponerle los recursos. Pero comentaba también hace un momento que no todas las recetas convierten cocineros. Hay muchas fórmulas por escrito, ¿sí?, que a la hora que las tienes que ejecutar no tienes con quién ni cómo aterrizarlas. Todos los que estamos aquí padecemos problemas de movilidad y de transporte. No voy a pedir que levanten la mano quien usa el transporte público, pero les voy a decir que aunque no lo usaran ustedes, padecen los impactos del transporte público, porque todos llegan cada día más tarde a su trabajo, a su centro de recreación, al hospital o por el niño a la escuela. Todos ocupamos cada vez más tiempo para ir. Esta congestión, hablando en materia económica, le cuesta más de 100,000 millones a la ciudad. Entre más nos tardemos en actuar en materia de transporte y su sostenibilidad, pues costará más cada año. Son esas cosas que cuesta mucho, sí, hacerlo, pero cuesta más no hacerlo. Entonces, ustedes dirían, bueno, yo no uso el transporte público, pero lamentablemente ustedes o nosotros dejamos más o menos 2.5, 3 años de nuestra vida arriba del vehículo. Calculen, sí, estar manejando o con el chofer o como quieran, 3 años de su vida arriba del transporte público. Porque aunque pareciera que el metro resuelve muchos temas de movilidad de la ciudad, solo mueve el 16% de los viajes. Y el Metrobús, que ha tenido un gran impacto para la ciudad, tan solo mueve el 6.5% de los viajes. El reto es enorme hacia afuera. Cuando hablamos de infraestructura, también nos ponemos a pensar que no haber hecho las cosas a tiempo, porque en materia de infraestructura y de movilidad, los problemas siempre van por elevador y las soluciones llegan por escalera. O sea, vamos llegando tarde siempre. Cuando ustedes ven pasar una moto, 2 o 3 o 4, o las que sean, no saben si es un repartidor, si va a trabajar o nos va a asaltar. Hoy tenemos 700,000 motos más y seguirán entrando, desgraciadamente, porque el transporte público no es una alternativa ni para los que están aquí, ni para sus hijos, ni para muchos de sus colaboradores. Por lo tanto, hay que pensar un poquito qué fue lo que dejamos de hacer para encontrarnos en esta circunstancia que nos lleva a la inmovilidad, porque dicho de otra manera, sí, el problema de la congestión es el problema del colesterol de la ciudad.
sabemos lo que el colesterol hace al cuerpo, bueno, pues es lo que nos está pasando. Por eso de repente ustedes tardan, ¿sí?, media hora en salir de Polanco al circuito, o de bajar de Periférico a cualquier otro punto, o 1 hora y media, 2 horas del aeropuerto, ¿no?, a otro punto. Entonces, tardaremos más cada día. Entre más nos tardemos en ponerle atención al tema, más nos costará a todos. Y digo a todos porque nadie se salva, ¿eh? Los que estamos aquí, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros colaboradores, los maestros, los científicos, los empresarios, los políticos, todos padecemos la congestión y por lo tanto a todos nos cuesta llegar tarde cada día y pareciera que hay una miopía colectiva, porque a pesar de que lo sufrimos todos, poco hacemos al respecto. Luego bien, para atender un poquito el tema del panel, ¿cómo llegar al transporte sostenible? Aquel transporte que nos garantice que en el tiempo, ¿sí?, nos va a rendir. ¿Cómo atender principalmente el tema de emisiones contaminantes? Bueno, pues ahí la tecnología nos va ayudando para pasar vehículos donde sus emisiones contaminantes son cada vez más bajas. Se habla de Euro 4, Euro 5, Euro 6 en materia de tecnología ambiental y cada vez estamos ahorita en Euro 6, que disminuye de manera significativa el uso de gas natural. Pasamos a híbridos y dimos un brinco muy rápido a los eléctricos. Y en materia de eléctricos, no tenemos el problema, pues finalmente, primero, del costo, la tecnología. ¿Sí? Cuestan mucho, se convierte en un negocio financiero y ¿quién levanta la mano para invertirle? Evidentemente hay que cambiar el modelo de negocio y falta infraestructura en la ciudad para que eso funcione. Porque donde los colocamos necesitamos evidentemente más espacio, cargadores, centros de recarga, entre otros. Pero las ciudades no son de chicle. A la ciudad ingresan más de 300, 400 vehículos todos los días. No nos damos cuenta, pero un vehículo es el que se compró el compañero, el que le regalamos al hijo, el que le obsequiamos a la esposa, o el segundo coche que quisimos tener porque nos convenía. No hay forma de que las ciudades resistan esto, no solamente la ciudad capital. Ustedes pueden ir a cualquier lugar y estamos pasando lo mismo. Y lo otro es que el cambio climático dejó de ser un mito y es una realidad evidente para todos. No hay un lugar donde no tengamos, sí, la evidencia de que el cambio climático empieza a afectar la calidad de vida, la economía, sí, y el estrés social. En esta parte me parece que es fundamental que nos replanteemos con una política pública que tenga capacidad de ejecución, donde haya sensibilidad de quienes toman decisiones, para que actuemos primero en detener el daño que nos hemos generado. El primero. Y el segundo es, ¿qué tenemos que hacer para que a nuestros hijos no nos reclamen en 20 años lo que no hicimos ahora? Lo que en estos foros como el de hoy, ¿sí?, no tomemos esas decisiones o no hagamos lo que corresponda. Y alguien cualquiera puede decir, yo estuve ahí, ¿no?, yo era muy chico, y ahora les pregunto, ¿y ustedes qué? Estamos obligados no solamente a observar, sino a actuar. En mi caso, como transportista, ya de 38 años, pero con el Metrobús cumpliendo 20, pensamos que hay que acelerar el proceso de modernización y sustitución del parque vehicular. Ello requiere una política clara en materia de movilidad y de transporte por parte de los gobiernos locales, del gobierno federal. Requiere también esfuerzos de inversión importantes por parte de la banca de primer piso y la banca de desarrollo, y es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en ello, pero también ellos requieren certidumbre jurídica y certidumbre financiera, porque no siempre se honran los contratos. Para concluir esta primera parte, todos necesitamos movernos mejor, pero poner más vehículos en circulación no lo va a resolver. Necesitamos infraestructura que permita llegar más rápido de un punto a otro, y que nuestros colaboradores, pero ojalá y también nuestros hijos, se sientan seguros arriba de una unidad donde pueda conectar con otros modos de transporte de manera segura, eficiente y cómoda. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Tocaste igual muchos temas importantes. Creo que ligando un poco a la primera conversación, el tema de la competitividad del capital humano en las ciudades, ¿no?, y cómo la calidad de vida en una ciudad, si uno ve Ciudad de México tiene muchos buenos servicios, si uno habla, que es una cosa que la gente hace que no le gusta estar en la Ciudad de México, sin duda es el tiempo que pasa en el tráfico. Entonces, cada vez más, cuando hablamos de competitividad de capital humano, sí tenemos que hablar de tiempo. Otro tema es el tema de la electrificación, o sea, el transporte va en una clara tendencia de electrificación. Hay un gran empuje, hay hidrógeno verdes, hay nuevas tecnologías, pero hay una mudanza, una forma de ver la parte de cómo se alimenta el transporte en términos de combustible muy diferente, que está cambiando el costo de manera muy rápida, pero que la ecuación todavía no está completamente resuelta, pero caminando muy rápido, la verdad. Ese es un sector que está teniendo cambios muy, muy rápidos. Entonces ahora vamos con Carlos Tapia de Balan Energy, ahora para hablar de energías renovables, Carlos.
Así es. Muchas gracias por la invitación a Finanzas Sostenibles, a mis compañeros de panel. Pues sin lugar a dudas voy a retomar algunos puntos que todos han mencionado, y mi visión será un poquito más del tema social, no tanto del macro, sino llegamos un poco a lo micro. Finalmente la visión que debemos de tener todos es de que México pues crezca para todos y que sea de una forma positiva. Nosotros tenemos radiación solar, tenemos geotermia, tenemos hidroeléctricas, entonces realmente tenemos que poner el foco sí en ese desarrollo macro, pero también en la parte de las comunidades, que ahorita tocaré un poquito más en mi exposición. Entonces, es necesario que las comunidades también estén involucradas en el desarrollo de estos proyectos renovables. ¿Para qué? Para que sean parte de las propias ganancias que pueden llegar a tener en el desarrollo de estos proyectos. Que es también necesario, y lo mencionó Karen, es el manejo de los residuos. Lo dejamos así nada más, y ustedes no tienen una idea de la complejidad que es el manejar los residuos, el mezclar los residuos, que para nosotros es bien sencillo, complica todo lo que tenemos ahí atrás, ¿no? Entonces, afortunadamente la Ciudad de México sí tiene separación, pero no todas las ciudades. Entonces, manejar un proyecto que combine las dos ya tiene su grado de complejidad. Entonces, les pido que separen la basura a ustedes, aunque el señor del camión luego la junte toda, porque eso nos va a ayudar a tener proyectos. Nosotros tenemos proyectos de biogás, que es mucho más fácil desarrollarlos si estamos con solamente orgánico, y proyectos de waste to energy para el manejo de residuos plásticos. También ahí sí lo podemos combinar, pero les pido esa ayuda. ¿Qué necesitamos también? Pues una legislación, ¿no? Necesitamos que todos vayamos hacia el mismo lado, o al menos que tengamos una certidumbre de hacia dónde vamos a ir. Jugamos con las reglas del fútbol y luego las pasamos al tenis y luego acabamos jugando bádminton. Así no podemos hacerle, y no tenemos certidumbre de cómo vamos a jugar. Ya ahora ya tenemos más certidumbre, ya tenemos una mayor claridad, pero a mí me gustaría que las políticas energéticas transgredieran el tema sexenal, y que las buenas ideas que alguna administración tenga, que tengan de alguna forma continuidad. Si creemos que nuestra solución es la única y las demás están mal per se sin haberlas analizado, es bastante complicado para seguir adelante. Tenemos que tener, y eso es algo que nos ha detenido bastante, es nuevos modelos de financiamiento. Los modelos para la banca actual están totalmente listos para desarrollar este tipo de proyectos, los parques solares, los parques, el tema eólico o las generaciones con gas natural, eso ya está. Pero lo que tenemos que hacer es cómo lo ponemos eso para desarrollar este tipo de proyectos, y cómo lo bajamos a estas comunidades para que ellas también nos ayuden a desarrollar este tipo de proyectos. Si el gobierno nos ayuda tanto de la forma legislativa como de la forma del aporte de capital, reducimos el riesgo que tenemos por simplemente estar desarrollando un proyecto de estos. En los proyectos de biogás tenemos un gap como de $30. Entonces, si el gobierno no nos ayuda a desarrollar estas estrategias para quitar la incertidumbre, pues es poco probable que se hagan. También no son cosas difíciles que se tengan que hacer, y son cosas que se pueden replicar, que ya se están haciendo en otras partes del mundo, ¿no? ¿Y qué es la otra? La asociación entre el gobierno, entre los privados y entre las comunidades. Los hemos dejado un poco atrás, y en el desarrollo de cualquier proyecto de infraestructura simplemente se ve este tema de cuánto voy a ganar, pero qué tanto también van a ganar las comunidades al desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Es necesario, y el gobierno actual tiene esta visión de involucrar este tema social para también desarrollarlo, ¿no? Lo hemos dejado olvidado, pero espero que podamos desarrollar realmente este tipo de proyectos de este sentido. Y bueno, pues la parte de la energía renovable es una parte sustancial para desarrollar los proyectos. Necesitamos democratizar el acceso
a todas las comunidades, la actualización de las leyes y las políticas y adaptarnos a esta nueva forma de desarrollo, ¿no? Más o menos de forma muy general. Muchísimas gracias. Pues muy interesante el tema que has tocado ahora, Carlos, que es el tema del impacto social y cómo se democratiza el acceso al tema de la energía, y también el tema de cómo es la regulación, de cuáles son las leyes o cuál es la regulación entre lo público, lo privado, y cuáles son las próximas etapas para poder acelerar de manera importante el acceso a las energías renovables. Entonces, empezamos a entrar un poquito a lo que viene ahora, que es exactamente cuál es el gran reto y cuál es la grande oportunidad en cada uno de los sectores. Y vamos de nuevo contigo, Raúl, para ver en tema de infraestructura educativa. Ahora tenemos menos tiempo, 3 minutitos cada quien, por favor. De acuerdo. Mira, el principal reto tiene que ver con responder a la transición demográfica. En México, nada más para que tengan una idea del dato estadístico, en México las personas que tienen educación superior hace 20 años eran aproximadamente el 17%. O sea, ¿cómo se mide? Se mide con personas que tienen entre 24 y 30 años y ya pasaron por ese momento. ¿Cuántos tienen educación superior? Si hace 20 años eran 17%, hoy, de acuerdo con la OECD, es como 27%. Pero de acuerdo con las estimaciones que tenemos, Banco Mundial, Banco Interamericano, la propia OCDE, México va a llegar a niveles del 37%, probablemente en una década y media. ¿Por qué? Porque hay una enorme presión demográfica debajo. Tienes, por un lado, la pirámide poblacional, como saben, ya no es pirámide, ya es una especie como de nabo saliendo de la tierra, una cosa rara. El primer cohorte demográfico, que es más chico que el anterior, es apenas el que tiene entre 4 y 9 años. O sea, arriba de 9 años son poblaciones absolutas creciendo. Entonces, juntamos ese dato con el crecimiento de la participación en la educación, que va a llegar a 37, estamos hablando de varios millones de personas que van a estar buscando educación superior. El sector público no tiene capacidad para hacer crecer la oferta educativa. Yo soy profesor de la UNAM. La UNAM rechaza al 90% de las personas que aplican el examen de admisión. Pues para este mito de que la UNAM puede no tener rechazado, pues a menos que le aventemos segundo y tercer piso a CEU, no hay manera que la UNAM no rechace. Entonces, eso de acuerdo con datos del Banco Mundial, le traslada la responsabilidad al sector privado y ya tiene que tener este crecimiento muy, muy importante de la infraestructura educativa. Entonces, tenemos ese primer reto. El segundo reto muy importante tiene que ver con las características y calidad de la educación. La educación es un factor fundamental de abatimiento de la desigualdad. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sobre el empleo y sobre las características del salario. Hay una estadística que se conoce como el retorno de Mincer. El retorno de Mincer lo que mide es cuál es la prima salarial esperada por una persona promedio por cada año de educación que tiene. O sea, ¿cuánto te va a aumentar el salario en promedio por cada año de educación? En México, el agregado del retorno de Mincer para la educación superior representa que una persona con educación superior, cualquier educación superior, tendrá probabilísticamente en promedio un salario 2.3 veces el que tiene una persona solamente con preparatoria. Ese es el dato estadístico. Quien cree que no, es que la educación ya no sirve como factor, no, la estadística no miente y ese es el dato más puntual. Construir una infraestructura para ese ritmo en los siguientes 10 años, ese es el reto, porque otra vez necesitamos una infraestructura que responda a este tema. Y el tema de la inversión privada tiene una segunda dimensión también muy importante, que es el tema de acceder a los mercados para tener recursos que permitan este tema. Y déjenme hacerles una reflexión en este entorno que me parece particularmente preocupante y relevante. Nosotros hemos hecho un roadshow en los últimos 10 meses, hemos hablado con más de 90 inversionistas. Hasta enero, en Estados Unidos hablabas de los temas de sostenibilidad y te ponían tu palomita. No les importaba entrar a detalle, pero te ponían tu paloma. En Europa entraban mucho a detalle. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de becas para mujeres en situación de vulnerabilidad económica para que tengan educación superior, porque aumenten el efecto, digamos, multiplicador sobre sus hijos. En las últimas reuniones nos han tocado inversionistas muy grandes que cuando llegamos a nuestras láminas de sostenibilidad nos dicen textualmente, pásale, esas no me importan. Entonces hay un cambio muy importante que se está dando por una coyuntura de lo que está pasando con el señor Anaranjado en Estados Unidos, que está provocando que haya como un alejamiento del tema. Y eso evidentemente tendrá un efecto negativo en temas de acceso a los mercados públicos, que además compite con el hecho de que para los inversionistas sí es importante para algunos el tema de sostenibilidad,
pero fundamentalmente lo que necesitamos tener es inversiones que sean rentables, ¿no? Lo decía David Razú y lo ha comentado en otras ocasiones, necesitamos inversiones que sean sostenibles, pero que en una visión de rendimiento ajustado por riesgo sean rentables, ¿no? No le podemos decir a un trabajador, en el caso de las Afores en el futuro, oye, fíjate que no tuviste el rendimiento que esperabas, pero pues todo fue verde alrededor tuyo. O sea, tiene que tener esa combinación de factores. Entonces, el tema del acceso al financiamiento para la construcción de infraestructura es un tema también crucial. Muchísimas gracias. Ana Karen. Voy a retomar esto que acaba de decir Raúl, porque sin duda creo que los que nos dedicamos a la sostenibilidad en empresas públicas hemos visto un declive total en el interés de los inversionistas en estos temas. Y ahí es donde viene el reto para nosotros en cómo cambiamos esa narrativa, ¿no? Porque creo que durante muchos años estábamos en, este es un gran valor agregado, te vas a ahorrar, te vas a evitar multas, y creo que lo que tenemos que entender es que esto no es por ahorrar o por quitarte multas o no, es porque lo tienes que hacer, ¿no? Por cómo, el reto es meterlo en el negocio. Y entonces ya voy a entrar en los riesgos, en las oportunidades y retos que yo veo. Y veo 4 importantes. El contexto que les voy a dar para los 4 retos es, todos estamos hablando en que si México y Estados Unidos y Canadá van a renegociar el TLC y cómo nos va a ir en la renegociación y demás. Todo parece indicar que Estados Unidos quiere terminar el tratado y hacer 2 tratados bilaterales porque sus intereses con Canadá y con México son distintos. Y al final, lo que sí sabemos es que va a haber un tratado, no sabemos si se va a mantener el de las 3 partes o serán 2 bilaterales. Pero en cualquiera de los escenarios, estamos enfocados en Estados Unidos, en qué van a hacer ellos, y no nos hemos puesto a pensar nosotros como país qué estamos creando al interior para mantener ese tratado y para mantener ese momentum económico que hemos tenido en los últimos 30 años, ¿no? Y son 4 temas importantes. Seguridad. El tema de seguridad nos cuesta muchísimo. Tenemos nosotros hoy nuevas empresas que ya no quieren estar en la frontera, lo que piden es en la península de Yucatán. Y entonces ahí entramos, en temas ambientales, ¿no? Pero Yucatán les permite mandar por barco a toda la costa este de Estados Unidos en 24 horas. Entonces prefieren eso porque es más seguro para ellos que estar en el Bajío o en la frontera, que eran los hotspots para industrial. El segundo, energía, que ya hablamos muchísimo, no me voy a meter en ese tema. Acceso al agua, ¿no? Disponibilidad hídrica. Hemos tenido 2 muy buenos años, pero hace 2 años estábamos todos llorando porque no sabíamos que en qué día la Ciudad de México se iba a quedar sin agua. Entonces, las soluciones de agua son importantísimas, y si queremos atraer nueva inversión, nuevas empresas a México, necesitamos solucionar el tema de agua. Y por último, el tema de la mano de obra. Y Raúl lo dice más bonito, el tema del capital humano, porque no solo quieres mano de obra, no quieres gente educada, capacitada, que no solo sea parte del assembly line, sino que también digamos que esté en los puestos ejecutivos de estas empresas que queremos que vengan. Pero lo más importante es que con la población que hoy tenemos en México, si queremos crecer, como decimos que queremos crecer, nuestra población no nos da. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en temas de migración y de una migración ordenada. Y qué tenemos que hacer como país para permitir que más gente venga a trabajar a este país de manera legal, ordenada y con seguridad social y todos los beneficios que debe de tener la gente que trabaja, ¿no? Muchas gracias, Ana Karen. Jesús. Gracias. Creo que pasos que se han dado importantes en la ciudad tiene que ver con el cablebús, que todos identifican, que no mueve tanta gente, pero la que mueve lo hace de manera muy eficiente, porque arriba no tiene saltos, no tiene tráfico, no van apretados, no van parados, no reciben lo que da el metro gratis, ¿no? Que es masaje. Entonces, y calor. Masaje y sauna. Esa es una opción muy importante, pero limitada. Está el trolebús elevado, que es un concepto innovador que impulsó la actual presidenta en su momento como jefa de gobierno, pues que define una ruta exclusiva, ¿no? En este caso, elevado sobre el Iztapalapa, y que está llegando prácticamente a Chalco, con una conectividad muy importante para los usuarios, reduciendo los tiempos de traslado prácticamente de 2 horas a 40 minutos, ¿no? No estamos todos ahí, pero es muy importante.
El tema del Metrobús, que seguramente se va a tener que expandiendo, el trolebús que ahora se crece, pero integra a los transportistas de la capital del país, son elementos muy importantes. Pero para ser sostenible el futuro del transporte, necesitamos entender que este es un tema transversal. Yo ubico que los panelistas, hay sectores importantes que atender y con retos muy interesantes, pero de este no se salva nadie, ¿no? De la movilidad, del transporte, de las condiciones de infraestructura, hoy que tenemos baches prácticamente por todos lados, ¿sí? Que el tráfico nos va atrapando y atrapando cada vez más. Si ustedes ocupan 2 minutos, 3 minutos, pero miren, 1 minuto más que ocupan al día son 73,000 para todos, ¿sí? Y media hora más que ocupemos son 2,300 millones de horas sombra al año. Es impresionante. Calculadas a un salario mínimo, que aquí no ganamos un salario mínimo. Entonces, 1 hora del tiempo de muchos de los que estamos aquí, bueno, vale mucho más que eso, y sin embargo lo estamos perdiendo todos los días, ¿sí? Evidentemente sin poner mayor atención y decir, pues es que así es la ciudad y no tenemos mucho que hacer. ¿Qué se requiere, insisto yo, en el tema de una buena política pública, un plan maestro, plan de ejecución que sea la ruta de navegación? Yo le he dicho aquí al gobierno de la ciudad que hay que ponerle al menos 10,000 millones de inversión al transporte concesionado, no solamente al transporte, porque de no hacerlo, que en contraparte nos costará 5,000 millones más cada año, estos tiempos que yo les he planteado. Cada vez ocupamos un poquito más, porque al entrar 400, 500 vehículos diarios, pues ustedes sabrán que eso viene pasando hace 15 años, no puede tener un destino adecuado. Cuando uno iba en su coche decía, pues hay muchos problemas, el que podía tomar decisiones decía, voy a poner un puente para pasar más rápido, o un deprimido para pasar más rápido, o un segundo piso para ir más rápido, pero si ponen un tercer piso en periférico se va a llenar igual. Entonces, esa no es la alternativa. Creo que tenemos que trabajar rápidamente en transformar el transporte de la capital del país y que sea una opción para todos los colaboradores, ojalá y también para los que estamos hoy presentes. Muchas gracias, Jesús. Mira, vamos súper en tiempo para ti, Carlos. Vale, regreso al tema de la infraestructura. Para mí la parte crítica, sin lugar a dudas, es las líneas de transmisión. La red es obsoleta, inadecuada, y entonces pues tenemos problemas precisamente para transportar la energía de donde la generamos a donde la necesitamos. Perdemos el 14% en pérdidas técnicas y no técnicas, y el promedio de la OCDE es aproximadamente el 6%. No tenemos esta flexibilidad para poder integrar las energías renovables. Tenemos el corredor en Oaxaca, la parte solar en el norte. ¿Cómo le hacemos para llevarla a México y cómo le hacemos para llevarla a Monterrey? Entonces son de las grandes preguntas que se deben de responder, y obviamente la congestión y los cuellos de botella, y eso lo vivimos el viernes pasado en la península de Yucatán. Simplemente con alguna cuestión que esté fuera de lo que normalmente está, podemos tener un impacto tremendo en toda la península y de hecho en todo el país. Sí, el gobierno mencionó en el plan de fortalecimiento de CFE 160 mil millones de pesos precisamente para reforzar esta red de transmisión, pero de todas maneras no es suficiente. Y bueno, ¿qué es la parte buena? La parte de la relocalización, del nearshoring, está esta oportunidad. Las empresas, pese a todo, quieren ponerse en México y necesitan obviamente energía verde, energía limpia. Entonces, contamos con los recursos, tenemos que poderlos transportar a donde lo necesitamos, y bueno, obviamente por el tema también del financiamiento, que es el que estamos aquí, ¿no? Ayudemos a este tipo de proyectos en general a que se puedan desarrollar con una estrategia de financiamiento competitiva. Nosotros tenemos más radiación solar, 70% que Alemania, solamente que Alemania tiene 10 veces más plantas solares que nosotros aquí en México, ¿no? Entonces, si podemos capturar y podemos hacer este tema de energías renovables y podemos trasladarlo a donde lo necesitamos, bueno, pues nos va a ayudar bastante. Y con esto termino. Si no, tenemos 50 segundos, así que... Muchas gracias, Carlos. Entonces, muy rápidamente para cerrar. Abordamos poquito, pero creo que vale la pena hablar de que estamos en un cambio geopolítico global muy importante en que se está redefiniendo todo el escenario de competitividad entre los países. Y se están rearmando toda la
las alianzas que están haciendo los países. Y China viene con fuerza. Si ustedes miran los datos, ya el principal socio comercial de casi todos los países de América Latina, menos de México, ya es China. Estamos con un movimiento muy grande y muy rápido en términos de restablecer cómo permanecen y cómo aumenta la competitividad de los países. Y tenemos que colocarnos bien y estar muy atentos de mantener la competitividad. Para eso, y hemos hablado en esa mesa, me parece de temas fundamentales para habilitar esa economía grande, sustentable, en crecimiento. Uno, sin duda, es el capital humano. Cómo habilitamos en la infraestructura educativa la calidad de vida en las ciudades para que tengamos el mejor capital humano posible. El tema de la seguridad, que sale de esa mesa, pero que es absolutamente fundamental. Infraestructura y acceso a agua y a energía. Yo lo que he escuchado es que la mayor parte de las empresas que han dejado, hemos tenido dudas en la inversión a México, tiene mucho que ver con seguridad física, seguridad jurídica, acceso a agua y energía y la infraestructura de transporte. Entonces, ese mantener a México competitivo, con buena calidad de vida, tiene que ver con que tengamos mucha claridad en las políticas públicas y en las inversiones para poder construir el México del futuro. Muchísimas gracias. Hemos discutido 4 sectores fundamentales y pensamos que el tema en general del seminario solo se hace realidad cualquiera de esas infraestructuras del futuro con una inversión muy clara en lo que viene enseguida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, panelistas. Gracias. Excelentes contribuciones. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Muy interesante todo este panel. Les pido otro fuerte aplauso para despedirlos, por favor. Muchas gracias.